se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, Dios mío, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Salude a su hermano y dígale: los Judas cumplen el propósito de Dios. Vamos, con ánimo, dígale: los Judas cumplen el propósito de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Dios, estamos agradecidos, Dios mío, porque hoy, Señor amado, tú nos has permitido estar una vez más reunidos, Señor amado, en este lugar, en tu nombre, Padre. Dios, sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú estás en este lugar, que tu presencia, Señor, se puede respirar, podemos sentir, Dios mío, Señor amado, tu presencia, Señor, fortaleciendo nuestra vida, Padre. Ahora, Dios mío, nos disponemos a escuchar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que hoy seas usando mi boca, mi lengua, mi garganta, mis labios, bajo el don de ciencia, de revelación y de profecía, y que mientras yo predico y enseño tu bendita palabra, Señor, que usted sea obrando, operando de una manera poderosa, sobrenatural, Señor, en cada uno de nosotros, Dios mío, y que esta palabra pueda quedar escrita, Señor amado, en la tabla de nuestros corazones. Padre, Señor, prepara nuestras vidas, prepara nuestro corazón, Señor, disponlo, Dios mío, para el siguiente paso que tú nos vas a llevar a dar, Padre. Señor, creemos que este es un año de propósitos, creemos que este es un año, Señor, de cosas grandes, Señor amado, Dios mío, y estamos listos, estamos preparados, Señor amado. Solo te ruego, Espíritu Santo, que hoy esta palabra, Señor amado, pueda, Señor bendito, Señor, disponernos, Padre eterno, para que tú hagas tu santa voluntad y cumplas con el propósito, Señor amado, por el cual tú nos has levantado. En el nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios dice: amén. Tome su lugar, por favor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Así que, hermano, por favor, yo quiero que usted ponga atención. Amén. Salude a su hermano y dígale: es tiempo de poner atención. Bien, hemos estado hablando sobre la importancia que tiene el estar nosotros sujetos a autoridad. Amén. El que nosotros estemos siempre, hermanos, entendiendo la importancia que tiene el estar sujetos a la autoridad. El día domingo hablábamos sobre Jesús, un hombre con autoridad de Dios. Amén. Cuando el Señor Jesús, hermanos, empezó su ministerio aquí en la tierra, empezó a provocar polémicas, empezó a provocar, hermanos, oiga esto, curiosidad, empezó a provocar muchas cosas diferentes, amén, emociones encontradas, etcétera, pero sobre todo algo que empezó, hermanos, a provocar el ministerio del Señor Jesucristo, por causa de que Él era un hombre que se sujetaba a su Padre Dios. Era un hombre que estaba, hermanos, bajo autoridad, y por consecuencia era un hombre con autoridad de Dios. Vamos, diga conmigo: Jesús era un hombre con autoridad de Dios. Entonces, hermanos, dije yo, una de las cosas más relevantes, o uno de los aspectos más relevantes que Jesús, hermanos, mostró en su ministerio, y que más bien que provocó su ministerio, fue la envidia.
Cuando Jesús comienza su ministerio, hermanos, fue un ministerio donde todo lo que el Señor Jesús hacía prosperaba. Todo lo que Jesús hacía, hermanos, era todo un éxito. Jesús tenía un ministerio exitoso, hermanos. Todo lo que él hacía le salía perfectamente bien. Cuando él oraba, las personas sanaban. Cuando él reprendía a los demonios se iban fuera. Amén. Cuando él enseñaba la palabra, las personas eran impactadas, hermanos, por el mensaje que él traía. Porque era un hombre con autoridad de Dios. Amén. Ahora oiga esto. Cuando el Señor Jesús, hermanos, decíamos el domingo, vinieron aquellas personas envidiosas, aquellos hombres que también eran hombres que habían, hermanos, eran hombres que predicaban la palabra, eran hombres que enseñaban al pueblo de Israel, eran gente que tenía mucho conocimiento, hermanos, en la teología, eran estudiosos de los libros, hermanos, que estaban, los manuscritos que existían en ese tiempo, que era el Antiguo Testamento. Esos hombres estaban preparados, amén, estaban enseñados, tenían muy buen conocimiento. Pero cuando empezaron a mirar, aquellos hombres, decía yo, hermanos, aquellos hombres eran por lo regular eran hombres ancianos. Eran hombres que decía yo que su barba le llegaba hasta el ombligo. Amén. Y eran hombres, hermanos, que por causa de esa barba y por causa de todo su atuendo que se ponían, ellos estaban supuestos a ser los mejores maestros en Israel. Mientras el ministerio de Jesús no comienza, hermanos, ellos eran los grandes, ellos eran los únicos, ellos eran los importantes. Pero cuando apareció Jesús, empezó a desarrollar su ministerio, toda la popularidad, todo lo bueno y todo lo glorioso que pudiera haber sido el ministerio de aquellos hombres, se empezó a mirar opacado por causa del ministerio de un hombre con autoridad. Diga conmigo, un hombre con autoridad. Entonces, estoy tratando de perfilarles dos tipos de personas o dos tipos de ministerios. Un ministerio donde está siendo ejercido sin la autoridad de Dios, y un ministerio que está siendo ejercido con la autoridad de Dios. ¿Cuán importante es, hermanos? Oiga bien esto, por favor. ¿Cuán importante es para nosotros entender esto? Porque para Dios es sumamente importante que nosotros hagamos todo lo que Él nos ha autorizado a hacer. Si hay algo que Dios no nos ha autorizado, nosotros no tenemos por qué hacerlo, porque no tenemos la autoridad de Dios para hacerlo. ¿Me estoy explicando? Esto es como el hijo cuando se va a la escuela y allá en la escuela el otro chamaquito, la otra niña le dice: vamos a mi casa a ver películas, y el chamaco se le hace fácil y se va. La niña se le hace fácil y se va. Cuando menos se da cuenta ya es bien tarde. Cuando regresa va a tener problemas. Dios mío, ¿alguien está aquí? Va a tener problemas con su papá o con su mamá. ¿Y qué es lo que le va a decir el papá o la mamá? Le van a decir: ¿dónde te fuiste? ¿Qué pasó? Josué, ¿con quién te fuiste? Y Josué va a contestar y va a decir: es que un compañero de la escuela me dijo que fuéramos a ver la película de Cepillín, y nos fuimos a ver la película de Cepillín. Y entonces algo le va a decir su padre o su madre.
¿Qué es lo que le va a decir? Le van a decir, ¿quién te dio permiso? Hello. Josué lo hizo porque supuso que estaba bien ir a ver la película de Cepillín a la casa del muchacho. ¿Me estoy explicando? Pero no había una autorización de sus padres. Entonces, oiga bien esto. O si no, de repente agarran y lo mandan a las tortillas a Josué. Y Josué agarra y pasa y se compra un gansito. Y con lo que sobra del gansito va y compra las tortillas. Cuando regresa a su casa, regresa con unas tortillas poquitas. Y le dice a su mamá, Josué, ¿cuánto compraste de tortillas? Te dije que trajeras 30. Y nada más. ¿Cuánto trajiste? Traje 30, mamá. Josué, ¿cuántas trajiste? Bueno, lo que pasa es que me compré un gansito. Y me costó 10 y me compré 20 tortillas. ¿Otra vez? Pregunto, ¿estuvo mal que comprar el gansito? ¿Estuvo bien o estuvo mal que comprar el gansito? ¿Es pecado? ¿Es pecado comprar un gansito? Oiga lo que estoy hablando. A Josué le pareció que comprarse un gansito, pues no es pecado. El único problema es que lo hizo sin la autorización de su padre ni de su madre. Se lo estoy explicando como a los niños de la primaria, ¿eh? Quiero que lo entiendan, por favor. Cuando nosotros hacemos las cosas, aunque las cosas sean buenas, aunque no sea pecado, si no está autorizado por Dios, no debemos hacerlo. Es como que alguien agarre, oiga bien, y no sé, haga algo que no está autorizado, vamos a decir, maestro de niños. No es maestro de niños si se quiere ir a enseñarle a los niños. ¿Por qué? Nadie le ha autorizado que le vaya a enseñar a los niños, ¿me estoy explicando? Y cosas así, hermanos, es necesario que nosotros entendamos que cuán importante es que nosotros estemos autorizados para hacer las cosas. En el caso como cristianos, Dios nos tiene que autorizar para hacer lo que sea, pero debemos de tener la autoridad de Dios. Saludos, hermano, dígale, necesitamos tener la autoridad de Dios. Ahora bien, Jesús, hermanos, comienza su ministerio. Él está autorizado. Vamos, hermano, Él está autorizado por Dios. Dice la Biblia que cuando Él se bautizó, cuando emergió de las aguas, el Padre, hermanos, le abrió los cielos. Luego le envió el Espíritu Santo. Y luego agarró y le habló desde allá arriba y le dijo, tú eres mi Hijo amado, en quien mi alma toma contentamiento. Y entonces, oiga bien esto, hermanos, Él recibe una autorización. Es una autorización de parte de Dios de que Él es un hijo de Dios legítimo. Eso es importante. Que seamos hijos de Dios legítimos. Amén. Y quiero decirle cómo se puede legitimar su identidad. Oiga, la identidad de un hijo de Dios, ¿cómo se legitimiza? ¿Cómo puede usted decir, soy legítimamente hijo de Dios? Oiga bien esto, solamente, anótelo por favor, anótelo, saque su libreta y su lápiz, quiero que le quede grabado esto. Y ponga, ¿cómo podemos ser hijos legítimos? Punto y aparte. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, y
Y todos dirán, pastor, todos estamos arrepentidos. Ahí le va. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y vivimos una vida sin pecar. Sencillo. Así de simple. ¿Lo notaron? Oiga bien esto. Para poder nosotros decir soy legítimamente un hijo de Dios, es me arrepiento de mis pecados y después vivo una vida sin pecar. Preste atención, porque si no peco, realmente estoy yo, hermanos, comprobando, estoy testificando, estoy gritándole a medio mundo que realmente soy un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios no pecan, solamente los que pecan son hijos del diablo. Ouch. Estoy hablando de cómo legitimar nuestra autenticidad como hijos de Dios, hermano. Así, hermano, al diablo le ponemos así en su frente, ¡pau!, sello, soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque un día me arrepentí y desde ese día que yo me arrepentí hasta hoy, ya no sigo en el pecado del cual yo me arrepentí. Y así usted es un legítimo hijo de Dios. Ahora, oiga esto. El Señor, Dios, el Padre, le está diciendo a Jesús, tú eres un hijo legítimo. Y ese hijo legítimo, hermanos, oiga bien, cuando hablo de de ser, hermanos, nosotros legítimos, estoy hablando de que esa legalidad, esa genuinidad que tenemos como hijos de Dios, es lo que nos da autoridad. Ahí viene metida la autoridad del Padre. Ahí viene metida la autoridad de Dios. Amén. Entonces Jesús, basado en eso, Él comenzó un ministerio bajo la autoridad de Dios. Él agarraba y decía, yo no puedo hacer nada que no vea yo hacer a mi Padre. Yo hago solamente lo que veo hacer a mi Padre. Entonces, no hago nada fuera de lo que debo de hacer, sino que yo hago lo que Dios me ha mandado a hacer y lo que Él dice que yo debo de hacer. Ahora, bajo ese panorama, Jesús comienza su ministerio y empieza a provocar revueltas, hermanos. El pueblo de Israel comienza a acelerarse, las diferentes sectas, los fariseos, los saduceos, los celotes, empiezan, hermanos, a agarrar y ahí a intercambiar opiniones con respecto al ministerio de Jesús, de tal manera que un día los ancianos del pueblo, hermanos, la gente de conocimiento, aquellos líderes viejos, aquellos hombres viejos teólogos, se unieron y dijeron, vamos a ir a buscar a Jesús. Y llegaron y le preguntaron y le dijeron, oye, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Quién te autorizó? ¿Y quién te dio exactamente esa autoridad? ¿Con qué autoridad y quién te la dio? Entonces, hermanos, cuando ellos están preguntándole eso, el Señor Jesús también les hace otra pregunta. Y pareciera que es una cuestión burlesca, donde el Señor, hermano, pareciera que está siendo, ¿verdad?, osado en querer mofarse de aquella gente sabionda, pero realmente no tiene la intención el Señor de mofarse de aquellos hombres, sino lo que trata de hacer entender es que ellos, hermanos, realmente no vinieron a Jesús porque realmente querían saber la razón por la cual Él echaba fuera demonios. Le preguntaron, ¿por qué cuando tú oras, por qué cuando tú predicas, la gente se libera, la gente sana? ¿Por qué?
¿Con qué autoridad lo haces? O sea, si lo hubiesen hecho con el sentido de querer saber, entonces significaría que aquellos hombres, grandes teólogos, se tendrían que convertir en alumnos de Jesús. Porque ellos estarían viniendo al Señor a preguntarle y Él les tendría que enseñar. Pero eso sería rebajarse mucho. Lo que menos quería esa gente era realmente, uno, lo que menos quería era saber. Dos, oiga esto, tampoco querían que se les enseñara porque ellos asumían que lo sabían todo. Oiga esto. Y entonces resulta que el Señor Jesucristo les responde de esa manera y le dijo: miren, díganme ustedes qué piensan del ministerio de Juan el Bautista. ¿Ustedes creen que ese ministerio venía de Dios, fue autorizado por Dios o fue autorizado por los hombres? Y entonces, hermanos, aquellos hombres agarraron y dijeron: no, pero ¿por qué le tenemos que estar diciendo? Empezaron a discutir entre ellos. Dijeron: no, pero pues ahora él nos está haciendo preguntas. Si los que hacen las preguntas somos nosotros. Él nos tiene que decir cómo es que él echa fuera demonios. De seguro los echa por el príncipe de los demonios. Ha de traer demonio dentro para echar fuera a los otros demonios más chiquitos. Le dijeron: tú echas fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Tú tienes un demonio adentro más grande y por eso tú vienes y echas fuera a los otros demonios más pequeños. Qué tremenda deducción, hermanos. Esa deducción cabe solamente en la mente de una persona neófita. Dije, esa deducción cabe solamente en una persona, hermano, que tiene pura teología. Pero entre más teología tiene, más neófito se vuelve. Porque no tiene el conocimiento de lo espiritual, de lo sobrenatural de Dios. Y quiero decirle que nosotros, para poder llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha llamado a hacer, nosotros no tenemos que agarrar y meternos y atiborrarnos de tanta palabra. Lo único que tenemos que hacer, hermano, oiga esto, es agarrar y meternos en la presencia de Dios, para que el Espíritu de Dios sea el que nos vaya dirigiendo a hacer lo que tenemos que hacer, y que cuando lo hagamos haya un resultado favorable en lo que estamos haciendo. Porque muchas veces las cosas no prosperan, porque realmente no estamos autorizados para hacerlo. Y por eso no sucede nada, no pasa nada bueno, etcétera. Amén. Ahora, oiga esto, el Señor Jesús agarró y no le respondió. Dijo: bueno, ustedes no quieren saber de por sí, ni quieren saber, pero yo tampoco les puedo decir, porque ustedes dicen que no saben de dónde venía, pues yo tampoco les digo. En pocas palabras, ustedes no tienen entendimiento. Ponernos a platicar con una persona que no cree en el mover del Espíritu Santo, hermanos, ponernos a platicar con una persona que realmente no entiende lo que Dios quiere hacer. Hermanos, Dios no quiere que seamos personas convencionales. Dije, Dios no levantó una iglesia de personas convencionales. No. Nosotros no somos personas convencionales, no somos personas normales, pues, para que me entienda. Somos personas que hemos sido afectadas. Somos personas que hemos sido afectadas por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y eso hace que nosotros seamos personas anormales. No somos normales, porque estamos afectados por un poder espiritual que está dentro de nosotros, que provoca que hagamos cosas para Dios que antes nosotros diríamos: ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? Cuando estábamos metidos en la religión, ni siquiera nos pasaba por la mente hacer lo que ahora hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos: ¿cómo crees? A mí me caen gordos los hermanos. Hipócritas que se creen, si nosotros somos los verdaderos, los católicos. Así estábamos, hermanos. Pero oiga esto,
Oiga bien, cuando somos afectados por el Espíritu Santo. Dios mío, algunos. Cuando somos afectados por el poder del Espíritu Santo, somos transformados. Usted empieza a entender cosas que antes no entendía. Usted regresa a su casa y en su misma familia le pregunta: oye, ¿qué te pasa? Parece que ya no eres de la familia, te desconozco, ya parece que no eres ni mi hijo, no eres ni mi hija. Oye, ¿qué pasa contigo? Los hermanos te están cambiando. No, hay una afectación espiritual, bendito sea Dios. Dios está haciendo algo por dentro, nos está abriendo el entendimiento, nos está llevando a otra dimensión, que es una dimensión espiritual que las personas naturales no la pueden entender. Esto es en la medida personal, pero también sucede en el ámbito ministerial, hermanos. En el ámbito ministerial estoy hablando que cada uno de ustedes fuera pastor, que cada uno de ustedes tuviera una iglesia y hoy yo les estuviera predicando. Hermanos, hay mucha gente, muchos ministros, pastores, hasta evangelistas, que no asumen la idea, no pueden entender, no pueden comprender, no digieren la idea de que Dios sea un Dios que hace milagros, de que Dios sea un Dios de algo sobrenatural, de un poder sobrenatural. Todavía, hermano, y hay iglesias así, que están siendo enseñadas por personas que no han sido afectadas por el poder sobrenatural de Dios. Esas personas, hermanos, oiga esto, están estorbando la obra de Dios, están deteniendo el avance de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando estableció la iglesia, oiga bien esto, el Señor es cierto que les dio un mandamiento. Le dijo: por favor, vayan a las naciones, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y díganles, mándenles que guarden todas las cosas, todo lo que yo les he enseñado, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero el Señor dice a la Biblia en el libro de los Hechos que antes, les digo muchachos, pero antes que ustedes vayan a las naciones, antes que ustedes salgan a predicar, yo quiero que hagan algo. Yo quiero que esperen la promesa del Padre. Yo quiero que ustedes esperen. No pueden ir, no pueden salir a predicar, no pueden ir y orar por los enfermos, no pueden ir y echar fuera demonios. Ustedes necesitan ser embestidos de poder de lo alto. Bendito sea Dios. El Señor dijo: ustedes necesitan ser afectados. Bendito sea el Señor. Si no somos afectados por ese poder sobrenatural, entonces nosotros estaríamos autorizados para predicar, para hacer todo lo que el Señor dijo que hiciéramos, pero no tendríamos el poder. Yo hablé de dos cosas, presta atención. Yo hablé de dos cosas, he venido hablando de dos cosas. Uno, el poder, y dos, la autoridad. Les puse un ejemplo. Por ejemplo, un militar. Oiga bien esto. Desde el comienzo, cuando una persona es reclutada para irse a la milicia, cuando ya le dieron la aprobación para ser contratado, para ser parte del ejército, empieza a huellar, ¿no? Le ponen la huella hasta de los pies. Huellas y huellas y huellas de todas las manos. Firmas, papeles, etcétera. Cuando estás firmando y estás huellando y etcétera, todo eso, en ese momento estás recibiendo, oiga esto, una autoridad. Porque en cuanto tú agarras y haces eso, luego te dicen: pasa ahí a la
se me fue. Es una bodega donde están los uniformes. Y entonces pasas ahí, oiga esto, y ya le dices tu talla y todo y te dan tu uniforme. Amén. Y ya vas rápidamente, te cortan el pelo, pelón. Y te pones tu uniforme porque ya adentro ya no puedes andar de civil. Amén. Ahora oiga esto, hasta ahí esa persona está autorizada, tiene autoridad. Si esa persona sale fuera del cuartel y usted lo mira, ¿qué va a decir? Es un soldado ese. ¿Por qué? Porque le miras el uniforme. ¿Sí me estoy explicando? Entonces su uniforme es la autoridad. Él se para y dice, ahí hay un policía. Es como si fuera un policía o un soldado. Esto es un soldado. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, pero para que ese militar ejerza su función a cabalidad, ¿qué necesita? ¿Qué necesita pues? ¿Qué necesita, hermanos? Necesita un arma. Porque no lo pueden mandar a un operativo. Nomás se va a ver, Juanito, soy policía, soy soldado. ¿Qué me interesa si anda desarmado? ¿Me estoy explicando? El uniforme te hace entender que es un militar. Pero cuando lo miras armado, eso ya representa el poder que tiene ese soldado. ¿Me estoy explicando? Entonces, oiga bien esto, son dos cosas. Uno, autoridad. Dos, poder. Jesús autorizó que nosotros podíamos, hermanos, ir y predicar a las naciones, hacer discípulos a todas las naciones, echar fuera demonios, etcétera. Él nos autorizó para hacerlo. Pero ahora, Él les dice en el libro de los Hechos, muchachos, no salgan, no pueden ir. Ya están autorizados, pero necesitan necesitan poder. Esperen la promesa del Padre que vendrá dentro de no muchos días. Y entonces dice la Biblia, el libro de los Hechos capítulo 2, versículo del 1 en adelante hasta el... Dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos y recibieron poder. Ahora la iglesia tiene autoridad y tiene poder. Presta atención. Pero estamos en un tiempo donde la iglesia, hermanos, solamente opera con la autoridad. Porque allá afuera hay un rótulo que dice iglesia cristiana, iglesia evangélica. Y por eso la gente sabe que aquí somos cristianos, somos evangélicos. ¿Me estoy explicando? Sí mostramos la autoridad de que somos cristianos, pero cuando entra una persona endemoniada, ahí va a tener que manifestarse, ay Dios mío, ahí va a tener que manifestarse el poder. Y si esa iglesia no tiene poder más que pura autorización, pura autoridad, es como andar vestido de soldado pero desarmado. Han matado a los soldados o a los marinos, hermanos, uniformados, pero andan desarmados. ¿Me estoy explicando? Nosotros, hermanos, no podemos ser la verdadera iglesia si somos cristianos nada más con autoridad, pero sin poder. Ahora bien, pero para también ejercer el poder, debemos de estar, come on, hermano, para ejercer el poder necesitamos estar en autoridad. Si no estamos bajo autoridad, sometidos a la autoridad de Dios, no podemos ejercer el poder. Ese es el punto. Porque el soldado, para que pueda hacer uso de su arma, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Necesita una orden. Una orden, eso es una autoridad, que le autoricen, si pasa esto y esto, usa tu arma. Si no pasa esto y esto, no uses tu arma. ¿Me estoy explicando? Igual nosotros necesitamos tener la autoridad.
ya somos hijos de Dios, ya nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén. Ahora, lo que nosotros necesitamos, hermanos, es que no pase como pasó el pueblo de Israel. Es el pueblo de Dios. Jesús, ¿qué vino a hacer? Jesús vino a establecer el reino. El reino de Dios, oiga bien esto, hermanos, no debería de ser diferente a los que son pueblo de Dios. Porque se supone que hablar del reino de Dios, del reino, es un reinado, hermanos, o un reino es como, hermanos, como Inglaterra, vamos a ver. Inglaterra es un reino, porque hay una reina. ¿Me estoy explicando? Ahora oiga esto. Y ahí en el reino que hay ciudadanos. Y esos ciudadanos se consideran el pueblo de Inglaterra. Son el pueblo de la reina Isabel, ¿me explico? Pero en el caso de Dios, Él tiene su pueblo, es el pueblo de Dios. Se suponía que ese pueblo de Dios, hermano, tenía que agarrar y convertirse en el reino de Dios. Pero preste atención, la variante de pueblo y la variante de reino es que en el pueblo, hermanos, no todos aceptaban el gobierno del rey. Y en el reino, si vas a vivir en el reino, tienes que sujetarte a la autoridad del rey. Si no, no puedes ser parte, no puedes ser ciudadano de ese reinado. ¿Me estoy explicando? Ahora, Jesús vino a eso. Dijo, bueno, se supone que todos ustedes son pueblo de Dios. Por consecuencia, ¿el rey quién es? ¿El rey quién es? Pues Dios, hermanos. El pueblo de Dios. Viene Jesús, Él viene a investigar, dice, a ver, ustedes son el pueblo de Dios, muy bien, ustedes deben de saber que su rey es Dios. Y cuando Jesús les empieza a hablar de ese rey, de ese Dios, el pueblo de Israel comienza a cascabelear y le empieza a preguntar, ¿con qué autoridad vienes? ¿Quién te dio la autoridad? Y Jesús lo que debió haber dicho, bueno, que me la dio el rey de ustedes. Ustedes son el pueblo de Dios. Yo vengo de parte de Dios, de su rey. Ustedes se sujetan a su rey, sí, pero no se quieren sujetar. ¿Me estoy explicando? Entonces la gente empezó, hermanos, oiga bien, aquellos que sentían que tenían la autoridad, los sacerdotes, los ancianos, a ver, aquí, esto se hace, esto no se hace. Pero quiero que entienda algo, la autoridad de Dios está por encima de una tradición. La autoridad de Dios está por encima de una religión. Porque cuando a Jesús le preguntaron y le dijeron a aquella gente, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Por qué no andaban los discípulos del Señor ni el Señor conforme a las tradiciones? Porque eran simples tradiciones. Nosotros no fuimos llamados, hermanos, para formar nuestras propias tradiciones. ¿Por qué haces esto? No, es que mi bisabuelo, tatara, mega abuelo, él hizo esto, y luego mi reteabuelo, y requeteabuelo, y recontrabuelo, y mi bisabuelo, y mi abuelo, y mi mamá, pues lo han hecho, y yo también lo hago. Porque es una tradición de la familia. El Señor le dijo, no, están equivocados. Dios no los llamó para que ustedes se formen sus tradiciones. Dios los llamó para que ustedes se sujeten a su autoridad. Amén. Ahora oiga esto. Estoy hablando que lo primero que levantó polémica, hermanos, en Israel fue el ministerio de Jesús. Y dije yo, lo que provocó en el corazón de la gente, de los sabiondos, de los meros, ¿qué fue? Envidia. Cuando usted agarra, usted es parte de esta congregación. De repente algo tremendo pasa en su vida. Algo bueno está pasando y dice, oye, ¿qué? Le empiezan a tener coraje. O si usted viene de otra iglesia, por alguna razón, usted se movió de la iglesia donde estaba, por alguna razón.
Y ahora lo ven diferente, ahora lo miran de otra manera. Y la gente que era, en lugar de que lo saluden, le digan, oye, ¿cómo estás? Me da gusto, oye, te veo más bien así, como que, oye, nosotros nos vemos como que nos estamos quedando, qué bueno, me da gusto. No, ni te saludan, no te saludan. Porque les da coraje ver que tú estás saliendo adelante y ellos están sumidos en el mismo hoyo. ¿Me estoy explicando? Ahora, oiga esto. Esto sucede, ¿por qué? Porque nosotros hemos creído en un Dios que hace. Saluda a su hermano y dígale, mi Dios hace milagros, no sé el tuyo. No sé el tuyo, pero el mío hace milagros. Ahora, oiga esto. Cuando esas personas de repente vienen, o tú les quisieras decir, mire para acá. Usted les platica y le dice, no, mira, lo que pasa es que nosotros acá creemos en esto, hacemos lo otro. No, a mí no, ni me digas de eso, porque nosotros estamos bien aquí. Todos atrasados, pero aquí estamos bien. ¿Sí me explico? Les gusta estar en la situación como están, hermanos. Pero quiero que entienda, empiezas a crear envidia. Empiezas a crear envidia. Todos esos que le preguntaron a Jesús, que por qué hacía eso, que quién se lo había autorizado, eran puros envidiosos, hermanos. Amén. Ahora, oiga esto. Cuando Jesús agarra y los hermanos los confronta, ya no le pudieron decir nada. Pero esa gente, esos ancianos, esos hombres, esos teólogos, no se quedaron contentos. Se sintieron desafiados, se sintieron afrentados. Se sintieron menos, se sintieron que los había ofendido, los pisoteó el Señor. Y dijeron entre ellos, lo vamos a matar. Hello. Dijeron, lo vamos a matar a ese Jesús. Porque anda alborotando a todo el pueblo. Ya le anda metiendo otras ideas. También que estábamos nosotros. Hello, oiga esto, mire para acá por favor. También que estábamos nosotros con nuestra doctrina chueca. También que estábamos sin creer en eso de que se sacuden y se caen. Hombre, estábamos bien tranquilos. Ahora resulta que les gusta en esa iglesia porque ahora pasa algo en mi vida, porque el Espíritu Santo se mueve. Y allá le decían cuando te empezábamos, deje de moverse por favor, hermano. Aquí no se vale mover. Aquí debe estar usted como estatua, así, quieto. Téngale reverencia al Señor. Hello. Y ahora que el Espíritu Santo te ministra, que tú estás siendo afectado por algo diferente, no es el diablo, hermano, lo que te toca. Ay, Dios mío. No es el diablo lo que nos toca, es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Él quiere afectar tu vida, Él quiere que tú afectes a otros positivamente. Que cuando te acerques, oiga esto, que cuando te acerques a otra persona que anda con problemas, tú le puedas ministrar de lo que tú tienes. Y que también sea afectado por el poder de Dios. Y entonces dijeron, vamos a matar a este. Nos está echando a perder el asunto. Empezaron a planear cómo matar a Jesús. Y quiero que entienda que fue su mismo pueblo, quien planeó eso. Ni siquiera fueron los romanos. Yo creo que los romanos deberían de estar preocupados. Porque Jesús levantaba polvo, hermanos. Dios mío, donde Él se movía había multitudes. Había más gente que cuando llegaba el rey Herodes. Había más gente que cuando se movía Pilato, hermanos. Cuando Jesús se movía, hermano, arrastraba gente, arrastraba masas. Si había 5,000, 10,000 personas, eran pocas. Cuando Él se movía. ¿Y a quién debió haber molestado? A los romanos. Pero los romanos no se molestaron, se molestaba su mismo pueblo, su misma familia. Ay, Dios mío, los mismos de casa estaban enojados por lo que estaba pasando con su vida. Pero entonces, oiga bien esto, hermano, planearon y dijeron, lo vamos a matar. Nos los vamos a quitar de encima.
Y entonces contactaron a uno de sus discípulos. Aquí vamos con el mensaje, por favor. Contactaron a uno de sus discípulos del grupo más cercano a Jesús. Y engatusaron a Judas. Y le dijeron a Judas: oye Judas, ¿qué? Te vamos a dar una feria. Ponnos a tu maestro. Dinos dónde y cuándo y a qué horas. Y Judas se fue y lo estuvo pensando. El diablo lo anduvo, hermanos, lo trajo manejando ahí. Le empezó a meter ponzoña el diablo. Estaría bien. ¿Cuántas monedas? ¿Cuántas monedas? 30 miserables monedas. Ni siquiera de oro, de plata. 30 te vamos a billetear. Traiciona a tu maestro. El diablo se había metido en la vida de los sacerdotes, de los ancianos del pueblo, de aquella, mire para acá, hermanos, de aquellos líderes, porque eran líderes espirituales, hermanos. Esos líderes espirituales querían seguir teniendo al pueblo de Israel en la misma miseria. Querían tener al pueblo de Israel subyugado, ignorantes de lo que Dios era capaz de hacer. Los mismos maestros le enseñaban lo poderoso que era Dios. Jehová abrió el mar rojo, hizo salir agua de la peña. Le enseñaban eso los maestros y le decían: oh, hubieras visto cómo se abrió el mar en dos. Wow, tremendo, nuestro Dios es poderoso. Pero ellos mismos hacían que ese Dios poderoso se hiciera un Dios sin poder. Porque lo hablaban, pero no lo creían. Y entonces ellos querían tener al pueblo así. Siempre. El pueblo miserable, el Señor agarró y le dijo: fariseos hipócritas, le ponen yugo, cargas al pueblo y ellos ni siquiera las levantan con un dedo. En pocas palabras, ellos no la cumplen. Y estamos viviendo un tiempo donde eso está pasando, hermanos. Hay gente que quiere que nadie salga adelante. Hay gente que están tratando, hermano, de agarrar y mantener prisionera a la iglesia del Señor, que no haga lo que tiene que hacer. Quiero decirle algo, hermano. El Señor Jesús dijo: no, yo vine con un propósito. Dios me envió con un propósito. Bendito sea Dios. Y ese propósito se tiene que cumplir. Bendito sea Dios. No importa que se levante el diablo, no importa que se levante quien se levante, le guste o no le guste, el propósito de Dios se tiene que cumplir. Y entonces planificaron con aquel Judas. Y Judas comenzó a planear: ¿en qué momento voy a entregar al maestro? Presta atención. Judas lo pudo haber entregado a los 6 meses. O al año del ministerio de Jesús, o al año y medio, a los 2 años. Pero lo entregó a los 3 años y fracción. Y preste atención. Dice San Mateo capítulo 26, versículo 20. Miren lo que dice. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. 21. Y mientras comían, dijo el Señor: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Mire qué tremendo, ¿eh? Uno. Y esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo le quiero enseñar. Mire para acá. Que nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios se tiene que cumplir. Ahora,
Oiga lo que le voy a decir. A veces nosotros queremos que se cumpla de la manera que a nosotros nos gusta. Pero el propósito de Dios muchas veces se va a cumplir en nosotros aún de la manera que no nos gusta. Y entonces le dice el Señor, uno de ustedes me va a entregar. Versículo 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Oiga bien esto, qué tremendo, que cada uno, hermano, de aquellos hombres que estaban ahí, no entendían lo que estaba diciendo Jesús. Pero quiero que preste atención. Uno, para que Jesús esté diciendo, y uno de ustedes me va a entregar, eso significa que él sentía que el cumplimiento del propósito de Dios había llegado a su fin. Él dijo, ya estamos en el tiempo. Está escrito que alguien me va a entregar. Y ese alguien tiene que obrar. Tiene que hacerlo. Ya. Ahora, dice, todos le decían, soy yo, Señor. 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Quiero que preste atención a esto, por favor. Mire para acá, mire para acá. Dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Se supone que el plato, ¿de quién es? Ay, Dios mío, no sé si hay alguien que está en casa. ¿De quién es el plato? No oigo, ¿de quién es el plato? Otra vez, dice, el que mete la mano conmigo en el plato. Se supone que el plato es de él. Pero dice, alguien va a meter su mano en mi plato. Y quiero que entienda, Jesús no está señalando a nadie. Diga conmigo, Jesús no está señalando a nadie. Él está diciendo, el que meta la mano en el plato conmigo, ese es el que me va a entregar. Y entonces, hermanos, oiga bien esto, antes que pase la situación, versículo 24. Nadie estaba supuesto a meter la mano en su plato. Hello, nadie estaba supuesto a hacerlo. Dice, él antes de que pase la acción de que alguien meta la mano, comienza a decir, mire bien esto, a la verdad, el Hijo del Hombre va. O sea, como diciendo, mire muchachos, esto que va a pasar es propósito de mi Padre. Amén. Esto que va a pasar, esto es así. Amén. Dice, según está escrito de él, está hablando de él mismo. Según lo que está escrito de Jesús, así va a pasar. Ahora, dice, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre, o sea él, es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Quiero que ponga atención que estas palabras Jesús las está diciendo antes de que Judas meta la mano en el plato. O sea, el Señor está tratando de persuadir todavía al que lo va a traicionar. Dios mío. El Señor todavía está diciendo, si vas a hacer algo malo, por favor no lo hagas. Yo sé que estás planeando algo malo, estás pensando hacer algo que no está bien, por favor no lo hagas. Porque si lo haces, más valdría que no hubieras nacido. Se lo está diciendo antes de que pase, hermano. A ver, dice el Señor, a ver si se retracta, pues. O el que lo va a hacer, que la piense bien. Dios mío. Saluda a su hermano y dígale, el que quiera traicionarme, que la piense bien. Ay, Dios mío. El que quiera traicionarnos, que la piense bien, porque más le valdría no haber nacido. Oiga esto, vamos.
Saludos a su hermano, dígale, esto está bueno, se va a poner mejor. Vamos, dígale. Oiga, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, hermano, ya no tenía que decir eso. ¿Sí me estoy explicando? Si él no hubiera sido, o él no era, no debió haber dicho eso. Debió haberse retractado. Pero dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, el Señor ya le dijo, tú lo has dicho. Preste atención. 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. 27. La última cena. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bendito sea Dios. 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Oiga esto, hermano. En otro evangelio dice la Biblia que agarró Judas y metió su pan en el plato del maestro y se le metió el diablo. Búscamelo ahí. Dice que agarró, tomó el pan, metió el pan en el plato del maestro y ¡fum! Se le metió el diablo. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho, el que meta su mano conmigo, ese me va a entregar. Ahora, entendiendo que el Señor lo había dicho, cuando Judas lo hace, ¿cómo lo hizo? De manera voluntaria. Presta atención. Cuando alguien nos traiciona, lo hace de manera voluntaria. Un traidor no puede venir a decirnos, ay, es que no pensé, es que no creí, es que no. Es que lo pensaste bien y lo hiciste de manera voluntaria. Por eso en el ejército a un traidor, hermano, se le paga con la muerte. Porque traiciona la patria. Hello. Y nosotros, espiritualmente hablando, todos nosotros somos soldados de Jesucristo. Ay, Dios mío, algunos nomás. Todos nosotros somos soldados de Jesucristo. Ahora, oiga esto. Nosotros no podemos agarrar y traicionar nuestra milicia. Porque si lo hacemos, dice el Señor, más valdría no haber nacido. Mire, versículo 2. Versículo 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo, no lo querían matar delante del pueblo, pero buscaban cómo hacerlo. Versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. No es ese el versículo. Oiga esto, hermanos. Y entonces, cuando estamos observando cómo el diablo está tramando, cómo el diablo está buscando la manera de detener a Jesús, usando a su gente de confianza, las traiciones más terribles son de las personas de nuestra confianza. Hermanos, no se le puede llamar traición
cuando te falla una persona que ni siquiera conoces. Cuando te falla una persona que apenas sí le hablas, pero se le llama traición cuando esa persona es de tu confianza. Cuando esa persona es la que está más cerca de ti. Hello, oiga esto. Entonces, versículo 26. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. De una vez lo detectó. Versículo 28, 27. Y después del bocado, ¿qué dice? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Quiero decirle, hermanos, Judas no vino a estorbar el propósito de Dios. Judas apareció para darle cumplimiento al propósito de Dios en la vida de Jesús. Hello. Yo quiero decirles a ustedes que cuando el diablo se levanta contra nosotros, cuando el diablo quiere hacerte guerra o quiere hacer cualquier cosa o quiere traicionarte, quiero decirle algo: no está estorbando el propósito de Dios. Simplemente se está convirtiendo en un instrumento para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Si usted piensa que todas las cosas están atravesadas al revés, si usted piensa que Dios se olvidó y usted dice: pastores, que estaban saliendo bien y ahora me están saliendo mal, fulano me quedó mal, fulano me quedó mal, hasta mi propia familia me quedó mal. Tranquilo, Dios está tratando de cumplir su propósito. Jesús, hermanos, oiga bien esto, sabía quién iba a ser. Pero él sabía que alguien tenía que hacerlo. Porque si nadie lo traicionaba, entonces ¿qué iba a pasar con él? Alguien tenía que hacerlo. Amén. Quiero decirle algo, porque este es el mensaje. Me decía el Señor: dile a la iglesia que todo lo que pase de hoy en adelante es con propósito. Todo lo que suceda desde el día en que nosotros pusimos los pies en este lugar, todo, bueno, medio bueno, malo, medio malo, todo lo que suceda es con un propósito. Porque el Señor, oiga esto, hermanos, nos está solamente promoviendo a donde Dios nos quiere llevar. No vamos a pensar que es que el diablo se levantó, es que nos está pasando esto. Si le dijeron: se va a ir del trabajo, ya no, usted estaba bien pensando que nunca se iba a salir del trabajo y que usted lo tenía bien asegurado, y de repente vienen y le dicen: ¿sabes qué? Te vamos a despedir. Oye, pero yo soy el mejor trabajador aquí, la mejor trabajadora, te vamos a despedir. Y usted piensa: no, pues es que Dios, ¿dónde está? Se acabó, no sé qué pasó con Dios, esto y lo otro. No, Dios está acelerando su propósito. Oiga bien esto: Dios está acelerando el propósito que tiene, y si no pasa eso, tampoco pasa lo otro. Si Judas no traiciona a Jesús, hermanos, no lo golpean, no lo azotan, no lo crucifican, no derrama su sangre, no le ponen la corona de espina, no lo cuelgan en la cruz, no muere ni tampoco resucita. ¿Qué necesitaban? Necesitaban traicionarlo. Necesitaban que Judas apareciera. Hello. Porque los Judas para eso sirven. Oiga bien lo que estoy hablando. Te sientes traicionado por tu amigo,
por tu amiga, por alguien cercano a ti, oiga bien, esos Judas se han levantado para apresurar el cumplimiento del propósito de Dios. Tal vez usted diga, pastor, pero es que alguien se está levantando, a alguien que yo ni siquiera le he hecho nada. Alguien a quien yo ni siquiera le hago un mal, me está haciendo la vida de cuadrito. Siento que es como una piedrita que traigo en el zapato. A cada rato una cosa, a cada rato otra cosa. Y no entiendo por qué. Me decía el Señor, tranquilo, porque está apresurando un propósito que yo tengo con ustedes. No importa lo que usted esté viendo. Nosotros no dependemos absolutamente de nadie humanamente hablando. Nosotros dependemos de Dios. Dije, nosotros dependemos de Dios. Él nos salvó. Él murió por nosotros. Él nos limpió con su sangre. Él perdonó nuestros pecados. Él nos dio salvación. Él nos ha autorizado para ser sus hijos. Él nos ha dado el poder. Él ha suplido nuestra necesidad. Él es el único que ha estado con nosotros en los momentos de tribulación, en los momentos de prueba, en los momentos de lucha. No ha habido nadie más que nos haya tendido la mano. Solamente la mano del Señor, solamente su misericordia, solamente su amor, solamente Él. Él es nuestra dependencia, no es de nadie, solo de Dios. Y Él nos está preparando para algo tremendo. Cada paso que damos es un paso, oiga esto, que no nos debe de sacudir a nosotros. Va a sacudir al diablo, que el Señor lo reprenda. Va a sacudir al diablo, no a nosotros. Como sea y como se vea, no interesa. A veces pensamos y decimos, bueno, esta persona me puede ayudar en algo, o pudiera interceder por mí, o pudiera... No. Es la persona que te va a poner el pie en la cabeza. Es la persona que te va a pisotear. Es la persona que va a hablar mal de ti. Es la persona que siempre te va a estar señalando. Es la persona que siempre va a estar hablando mal de ti. Pero dice el Señor, ese es un Judas que yo lo estoy usando para cumplir mi propósito. Algo poderoso Dios va a hacer contigo. Bendito sea Dios y con esta congregación. Es un apresuramiento. Nosotros solamente tenemos que entender, si el Señor no discutió con Judas, no le dijo, oye Judas, ¿tú por qué me vas a traicionar? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? No. Le dijo, si lo vas a hacer, ya quiero. No. Yo no sé usted, yo ya quiero que Judas se levante, que haga lo que tenga que hacer. Bendito sea el Señor, para que Dios haga su propósito en nosotros, que se cumpla lo que Él ha planeado. No es de ahorita, hermano, desde el vientre de nuestra madre Él diseñó algo poderoso y Él está apresurando su propósito. Este año va a suceder. Este año se va a cumplir el propósito de Dios. Este año va a comenzar a emerger, oiga esto, algo nuevo de parte de Dios. Dios va a empezar, oiga esto, hermanos, a hacer florecer algo tremendo de nuestra congregación. Que el diablo solamente se va a dar de topes. Y va a chocar con otro demonio con los cuernos y va a decir, ¿qué hicimos? Pensamos que íbamos a destruir a Jesús. Pensamos que se iba a acabar ese ministerio que nos cae tan gordo.
Pero ese ministerio no fue autorizado por ustedes, diablo. No fue autorizado por los demonios. Fue autorizado por el que está ahí arriba. Por el Señor de señores. El Rey de reyes. El Príncipe de paz. El poderoso gigante. El primero y el último. El gran yo soy. El alfa y el omega. El que todo lo puede. Nuestro Dios se llama Jesucristo. Él es el que nos autorizó. Y no importa lo que el diablo diga. Dije, nosotros no dependemos de nadie más que de Él. Usted no tiene por qué agachar la cabeza cuando alguien le hizo un mal. Usted no tiene que sentirse mal. Si usted supiera cuántas veces yo tengo que orar y decirle, Señor, cubre mi corazón. Cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor. Guárdame, Señor, de todo lo que pueda dañar mi corazón. No importa lo que diga, no importa lo que hable, no me interesa lo que sea. Yo solamente sé que estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer y que se va a cumplir. Aunque el diablo se levante, aunque sea lo que sea, si algo hace el diablo, dice Romanos 8:28, que nosotros sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bendito sea el Señor, y todo lo malo que se levante se va a convertir en una gran victoria, en una gran conquista. Bendito sea Dios. Todo lo que hagamos. Y repito, cuando se llegó el tercer día, el diablo, porque fueron el tercer día, era parte del cuarto. El diablo hizo su pachanga, su reunión. Ellos sabían que una persona cuando muere, después de 3 días, está muerta, oficialmente está muerta. Y nadie la puede regresar. Cuando ellos se sintieron confiados, hicieron su reunión en el infierno. Y todos los demonios estaban en el infierno. Las huestes del diablo, todas las legiones, los principados, los gobernadores, todo, Belcebú, Baal, todos los demonios estaban reunidos ahí. Y cuando estaban brindando, empezaron a escuchar allá arriba unas pisadas fuertes. Empezaron a escuchar como una roca empezó a ser movida. Empezaron a escuchar un ruido espiritual que antes no habían escuchado. Y cuando ellos estaban en su pachanga, el diablo agarró y dijo, ay, silencio. Yo escuché un ruido allá arriba. Y aquel, ya estás borracho, diablo. Síguele, chave. Hey. Se oye unas pisadas. El Señor se levantó de la tumba. ¡Pum! ¡Pum! Y ¡pum! Se levantó y empezó a caminar, hermano, resucitado, con toda potestad de los cielos y de la tierra. Bendito sea Dios. Empezó a sentir el diablo aquellas pisadas y dijo, alguien anda allá arriba. Y todos se le quedaron viendo. Ay, ¿quién será esa persona que anda allá arriba? Porque pisa muy fuerte. Todas las miradas se volvieron al demonio de muerte. Y le dijeron, ¿muerte? A mí no me vean. Muerte, ¿estás seguro que lo mataste? La muerte dijo, segurita. Está bien muerto. Le metieron la lanza en el costado y no hizo ni pío. Le salió agua en lugar de sangre. Estaba muerto. Yo lo vi. 3 días y medio lleva. Ok, siguió la pachanga. Y Jesús dijo, no, quiero que vayan a ver allá arriba. Y subió el demonio. Ustedes saben, el indicado es el de duda.
Porque el diablo empezó a dudar de él mismo. Y subió el mentiroso ese de duda. Y empezó, y voy a ir a ver qué está pasando ahí arriba. Y cuando miró al Cristo de la gloria. Y le dijo: diablo, he recibido potestad de lo que hay en los cielos y en la tierra. Y le arrebató las llaves del infierno y de la vida. Bendito sea el Señor. Y el diablo se quedó cuadrado. Y dijo: no es posible que no lo pudiéramos retener. Y dice el apóstol Pablo: oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste retener al Cristo de la gloria. Bendito sea Dios. Él está vivo. Se cumplió el propósito. Aunque se levante el diablo, aunque se levante el infierno, Él dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia que tiene autoridad y que tiene poder. Él lo dijo. No importa quién hable mal de ti, no importa quién te señale, no importa que te miren hacia abajo, no importa que piensen que eres lo menos que hay, no importa. A los ojos del Señor eres la niña de sus ojos. Ay, Dios mío, tú eres lo más precioso para Dios. Él es el único, oiga esto, Él es el único que tiene los ojos puestos sobre nosotros. Una mirada de amor, una mirada de misericordia, una mirada de piedad, que Él dice: solamente voltea a verlo, porque su mano se va a mover en favor tuyo. Saludos a su hermano y dígale: los Judas sirven para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Que oigan los que no están viendo en internet. Los Judas sirven para cumplir el propósito en nuestra vida. Solamente para eso. Y el Señor dijo que más les valdría no haber nacido. Porque somos los escogidos de Dios. Porque somos los elegidos del Señor. Porque el Señor dice que nadie te tiene que poner una mano encima. Nadie tiene que andar levantando falsos contra ti. Porque tú eres parte del ejército del Señor. Somos parte de ese ejército que viene montado en caballos blancos, según el libro de Apocalipsis. Cuando venimos a la tierra de nuevo, bendito sea Dios, somos parte de ese ejército, hermano. Somos parte del gobierno de Dios. Aunque la gente dice que estamos locos, pero si esto es locura, estamos re locos. Saludos a su hermano y dígale: si dicen que esto es locura, yo estoy re loco. Dijo el apóstol Pablo: otros dicen que es locura, otros dicen eso están locos. No, dice Pablo: para mí es poder de Dios. No es locura, es poder de Dios. La gente se salva, la gente se sana, la gente todavía es liberada, todavía Jesucristo echa fuera demonios, todavía sana a los enfermos, todavía liberta a los cautivos, todavía da su gracia, hermano, todavía tiene amor para nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Saluda a su hermano y dígale: el Señor está con nosotros. Póngase de pie, vamos a orar.